Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado El legado. Diga conmigo, el legado. Una vez más, el legado. Quisiera comenzar esta conferencia definiendo legado como aquello en lo cual trabajamos mientras vivimos, sea material, es decir, casas, joyas, etcétera, o inmaterial, nuestra cultura, nuestra forma de pensamiento, principios y valores, cuya finalidad, amados hermanos, es que esto en lo cual nos invertimos pueda en lo futuro representar una ventaja para aquellos a quienes legamos. La diferencia entre una herencia y un legado radica principalmente en que el legado descansa sobre la voluntad del testador. Se establece sobre términos bien definidos, adquiriendo bienes en concreto. Por el contrario, una herencia, el heredero sucede al difunto en la titularidad de bienes, pero también en las deudas, adquiriendo todos los derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte del individuo. En términos más simples, un legado tiene que ver con aquello que voluntariamente e intencionalmente una persona a lo largo de la vida construye para dejárselo a alguien más. En el caso de una herencia, es una sucesión de derechos y obligaciones una vez que el testador muere. En este sentido, hay algunas deudas, refiriéndome a la herencia, que no se culminan con la muerte del testador, no se finiquitan, entonces se transmiten al heredero. No así con el legado. El legado es algo más definido, es algo que está claramente más delimitado. Ahora bien, algo importante que debemos de considerar es que todos aquellos que hemos adquirido el papel de la paternidad o la maternidad, nos debemos de ocupar, de edificar para nuestros hijos el legado que el día de mañana les permita avanzar en la vida, enfrentar dificultades y afrontar las crisis que quizá en algún momento la vida les presentará, ya que aunque así lo queramos, no podemos garantizar que siempre estaremos al lado de nuestros hijos para ayudarles. Como padres quisiéramos evitarle a nuestros hijos muchos tropiezos, muchos dolores de cabeza, mucho sufrimiento. Quisiéramos tener una cantidad ilimitada de dinero y de influencias y capacidades para resolverles la vida. Pero la realidad es que no será posible. Ninguno de nosotros tiene una capacidad ilimitada como para intentar resolverle la vida a nuestros hijos. Sin embargo, a través del legado es que nosotros podemos garantizar que el día de mañana, aún nosotros estando ausentes, nuestros hijos sabrán responder ante las circunstancias que la vida les presente. A veces no nos ocupamos de enseñarle a nuestros hijos cómo responder ante una derrota, cómo responder ante un fracaso, cómo responder ante una frustración. Pareciera que los entrenamos para ganar, pareciera que los entrenamos para siempre estar en primer lugar, para que siempre sean los favoritos de la clase, para que siempre ellos ocupen el centro de toda circunstancia y de todo grupo social. Y sabe, a veces no preparamos a nuestros hijos para el menosprecio, no preparamos a nuestros hijos para la discriminación, no preparamos a nuestros hijos para diferentes situaciones que la vida presenta de repente y que esto pudiera colapsar su vida si no están preparados para enfrentarlo. Cuando hablamos del legado y lo ampliamos al término espiritual, su importancia es muy trascendente, ya que no solamente debemos de considerar el legado como aquello que al final de nuestra vida podremos otorgar, como sucede con las cosas materiales.
A veces la gente está improvisando. ¿Qué hago con todo lo que acumulé durante la vida? Bueno, a tal hijo le voy a dejar el 99% de mis riquezas y al otro esa media que se me rasgó. ¿Comprende? A veces se está improvisando, no se está definiendo de una forma clara qué es lo que corresponde. Pero cuando hablamos del legado espiritual, es aquello que edificamos en la vida de aquellos que queremos legar. ¿Cada cuándo? ¿Al final de nuestra vida? No, día a día. El legado es algo que vamos a construir en la vida de nuestros hijos día a día. Y somos nosotros los responsables ante Dios de equiparlos, tanto con la visión como con el pensamiento, como con la actitud que les permita el día de mañana trascender en la vida. No porque papá o mamá esté a su lado, sino porque aún en la ausencia del padre o la madre o de ambos, él tiene eso, un legado que le permite salir adelante en medio de cualquier circunstancia adversa. Por eso es importante que hablemos sobre el impacto que tiene el legado en nuestra vida y cómo es que como padres tenemos que involucrarnos en construirlo en la vida de nuestros hijos. Mire, la Biblia dice algo sumamente importante y en Proverbios 22:6 la palabra del Señor dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Me encanta esta porción de la Escritura en la cual la palabra de Dios nos dice: instrúyelo. Y la palabra instruir, amado hermano, no tiene que ver simplemente con el hecho de transmitir conocimiento. La palabra instruir en el vocablo griego, en el vocablo hebreo, tiene que ver con algo mucho más amplio que una simple comunicación de la verdad. Tiene que ver con formar una alianza que nos permita construir y edificar algo que hemos definido de valor para la vida de nuestros hijos. En otras palabras, yo podría traducir esta porción de la siguiente manera: edifica un legado para tus hijos que esté definiendo su acción dentro de la verdad y aún en su vejez, sin importar lo que la vida haya presentado delante de ellos, ellos perseverarán en la verdad. ¿Por qué? Porque tienen un legado. La Biblia, amados hermanos, siempre nos habla de tiempos. Y en este sentido considero que debemos aquilatar el tiempo que Dios nos permite vivir. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar, etcétera. Usted conoce el pasaje. Pero lo cierto es que todo en esta vida tiene un tiempo para su realización. Y es responsabilidad de nosotros, los padres, identificar esos tiempos. Cuando nosotros como padres no estamos identificando el tiempo en el cual nuestros hijos se están desenvolviendo y no nos interesamos en conocer y profundizar en sus necesidades para nosotros poder establecer un legado que les permita a ellos poder ser solventes para el momento presente y el futuro, nosotros estamos actuando con irresponsabilidad. Hay un dicho popular que dice de la siguiente manera: árbol que crece torcido jamás se endereza. ¿Lo he escuchado? Bueno, el punto es que ese árbol no traía el estar torcido dentro de su información genética. Fueron las condiciones en torno a él
las que le hicieron o le forzaron a crecer de forma incorrecta. Pero algo que debemos apuntar es que ese árbol no tuvo el soporte necesario para desarrollarse de forma correcta. Y es ahí donde intervenimos nosotros como padres. ¿Cómo estamos desempeñando y desarrollando nuestra labor paternal? Nuestra responsabilidad como autoridades al interior del hogar. Porque muchas veces estamos pensando que con proveer lo material hemos cumplido. A mis hijos no les falta agua caliente, no les falta cama donde dormir y pueden abrir el refrigerador y comer lo que quieran. Pensamos que con esto hemos cumplido, pero la realidad es que muchas veces estamos dejando a nuestros hijos vulnerables ante las circunstancias. Porque estamos faltando nosotros en cuanto a la edificación de un legado diario que les permita a ellos adquirir una forma de pensamiento que los prepare para el mañana. Tal vez esto nos suene incómodo y difícil de asimilar, pero como padres deberíamos entender que no seremos eternos. No sabemos en qué momento podamos faltar. La pregunta es, si en este momento tuviéramos que dejar este mundo, ¿habríamos forjado el legado suficiente para que aquellos que de nosotros dependen tengan lo necesario para seguir perseverando? A veces hemos sido buenos proveedores, pero pésimos padres. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a hacer ajustes si no queremos el día de mañana ver a nuestros hijos fracasando e ir de fracaso en fracaso sin encontrar la manera de poder enfrentar la vida. Le hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo para que tu hijo o tu hija tenga una experiencia con Jesús? Cierto, no todo mi auditorio tiene hijos. Tampoco todo mi auditorio oscila dentro de un rango de edad que le permita asimilar la vida como en realidad es. Pero si prestan atención, los que no tienen hijos aún y los que aún no están pensando en casarse, esta enseñanza les será ventaja, aunque tenga una aplicación inmediata para los que están atravesando por la paternidad o la maternidad. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué estamos haciendo para que nuestros hijos tengan una experiencia personal con Jesús? Cierto, no se puede obligar a nadie para que profese determinada religión. Pero lo cierto, amados hermanos, es que en muchos casos ni siquiera estamos siendo facilitadores para que nuestros hijos tengan una relación con Cristo. Nosotros asistimos a la iglesia, pero nuestros hijos se quedan en casa, durmiendo, viendo la televisión, o quizá preparándose para el día de mañana, hacer su actividad favorita, o tal vez en un rato más estar en el campo de juego. ¿Dónde está nuestro papel como padres y como responsables que somos? El punto es que no le estamos dando el valor al legado espiritual. Porque le aseguro que usted se opondría si hoy fuera día de clases y su hijo dijera, no quiero ir a la escuela, me voy a ir a jugar fútbol. Usted le diría, ¿qué te pasa? No, tienes que cumplir con la escuela y no me vas a faltar a la escuela y te vas a la escuela. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, nuestra actitud cambia por completo. No quiero ir a la iglesia, el pastor me cae mal. Sí, está bien, hijo, quédate, yo voy. Estamos dejando de lado nuestra responsabilidad
y estamos de alguna manera participando del fracaso futuro de nuestros hijos. Tú tienes que ser un facilitador para que tus hijos tengan un encuentro personal con Cristo. Es tu responsabilidad. Es aquí donde el legado toma fuerza y sentido de ser, ya que a través de él participamos de forma intencional en la formación de lo que queremos mañana sea una realidad de la cual nuestros hijos puedan disfrutar en nuestra ausencia. ¿Qué preferiría usted el día de mañana tener? ¿Un hijo drogadicto o un hijo que sirve a Dios con temor y temblor? Digo, ninguno de nosotros está exento de que alguno de nuestros hijos tome una decisión y se incline por un camino incorrecto. No podemos pensar que simplemente por el hecho de que conozca la verdad del Evangelio, eso garantiza que su futuro será perfecto. Pero lo que sí puedo garantizarle es que si usted trabaja en la vida de su hijo de forma tan cercana y tan íntima, en la cual usted le esté instruyendo en el camino de la verdad, usted forjará en él un legado. Que el día de mañana, cuando esté ante la tentación o ante las circunstancias difíciles de la vida, él sabrá cómo responder. El problema es que muchos de nosotros como padres idealizamos a nuestros hijos. No, mi hijo no, ¿cómo? Mi hijo no, los demás, sus amigos sí son bien borrachotes, pero mi hijo no. No, él llega bien a la casa siempre, trae aliento a menta. ¿Ah? Los demás son bien borrachos, pero nuestro hijo no. No, pues ¿cómo? Si venimos de una familia que ha conocido el Evangelio desde el tatarabuelo. El conocer la verdad no es garantía si no hay un trabajo de legado. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad no quiere decir con acumular información. Tiene que ver con tener una experiencia. Y lamentablemente muchos de nosotros como padres no se las estamos brindando a nuestros hijos. Tiene 8, 12, 16 años, 20 años, 25 años y vive bajo mi techo y no quiere buscar de Dios, y yo digo, está bien. Entonces lo mismo te daría que se atara una liga a su brazo en tu sala y se inyectara droga. O lo mismo te daría que él comenzara a marcar su cuerpo y lastimarse. Ay, te quedó padre ese navajazo. ¿Usted tendría esa actitud? Le aseguro que no. Pero somos indiferentes en las cuestiones espirituales porque no las valoramos. Porque no nos estamos dando cuenta que no seremos eternos. Y que este periodo que Dios nos concede ejercerlo como padres es un periodo de privilegio para poder definir y ayudarle a nuestros hijos a tener claridad sobre el destino eterno que Dios les da la oportunidad de poder llegar a disfrutar. Todos somos eternos y pareciera a veces que caminamos por la vida sin esa conciencia de que el día de mañana nuestros hijos estarán ante el tribunal de Cristo. También como tú, tus hijos morirán. Es parte de la vida. La pregunta es si tendrán el legado suficiente como para estar delante de Dios y no avergonzarse. Porque hubo un padre que caminó a su lado. Porque hubo una madre que caminó a su lado. No podemos obligar a nuestros hijos a que tomen determinadas decisiones. Llega el momento en el cual ellos tienen que decidir. Pero lo cierto es que si nosotros hemos estado ausentes en su vida, ¿cómo van a decidir? ¿Con base en qué? De ahí que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes están tomando decisiones equivocadas. Hoy la música está influyendo mucho sobre la conducta de nuestros adolescentes y jóvenes. Los medios,
Y los padres los tenemos idealizados, creyendo que ellos son los hijos ejemplares, solo porque no dicen groserías en la casa, porque me entregan buenas calificaciones y por el hecho de que tal vez en algún momento, si les da la gana, lavan su ropa. Oh, es el hijo perfecto. Pero ¿qué hay de su vida espiritual? Nos estamos sentando con ellos para decirle, oye, me preocupa tu vida espiritual. Nos estamos sentando con ellos para mirarlos a los ojos y decirle, hijo, si murieras esta semana, ¿te irías con Jesús? Ay, pastor, mi hijo tiene 14 años. Ya necesita un Salvador. Ya lo necesita. ¿Te has asegurado de que tu hijo tenga convicción sobre su relación con Cristo? O damos por hecho, es que él también asistía conmigo a la iglesia cuando era pequeño. Se quedaba dormido en las sillas. Por favor, a veces creemos que nuestros jóvenes tienen lo necesario como para seguir a Cristo, cuando en realidad no lo han recibido de nosotros. Mira, la Biblia enseña que en el tiempo de los jueces, después de que Moisés liberara al pueblo de Israel de Egipto y después de su peregrinar en el desierto, después de que Josué hiciera que toda aquella generación cruzara el río Jordán y comenzara a tomar posesión de la tierra prometida, después de que las tierras fueran repartidas y vieran el cumplimiento de la promesa del Señor, lo siguiente, mira, dice Jueces capítulo 2, versos del 8 al 11. Y dice la palabra del Señor así: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. ¿A qué edad murió Josué? 110 años. Quédese con este dato. Y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y lea conmigo, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Pregunto, ¿cuánto tiempo tardó el pueblo de Israel en olvidar todo lo que el Señor había hecho por ellos? ¿A qué edad murió Josué? Muchos estudiosos, amados hermanos, aprueban el hecho de que Josué al salir de Egipto tendría aproximadamente entre 30 y 40 años. Si partimos de esa hipótesis, estuvo con Moisés en el desierto 40 años. Entonces, cuando Moisés le sucede el liderazgo, Josué tiene 80 años de edad. Recuerde usted la expresión de Caleb: dame a mí la región montañosa, porque hace 40 años escuché la promesa de Dios a través de Moisés y hoy 40 años después tengo la misma vitalidad que tenía entonces. Caleb es contemporáneo de Josué. Y ahora cuando le toca conquistar la tierra prometida y cruzar el Jordán, él tiene 80 años. ¿A qué edad murió Josué? Supongamos que durante un periodo de 10 años Josué se dedicó a conquistar la tierra prometida. Y Dios le dijo, aún te falta mucho terreno por conquistar. Y en un periodo de 80 años que cruza el río Jordán y 10 años que dedica para conquistar la tierra prometida, sumamos 90. En un periodo de 20 años, que es la mitad de un periodo generacional, surge una generación que no conoce a Dios. ¿Cuál es el problema ahí? El ambiente, las circunstancias, que el pueblo que iban a conquistar era idólatra. No. La ausencia del legado.
Los padres no se ocuparon de darles a conocer al Señor. Ese fue el problema. No se involucraron en sus vidas como para que tuvieran un legado espiritual. Ellos estaban ocupados en dejarles una herencia. Y lamentablemente hoy muchos de nosotros estamos viviendo de esa forma. Estamos afanados por arreglar el intestado del bisabuelo, para que cuando ya no estemos, pues le quede algo a nuestros hijos. Y no está mal. Estamos afanados por construir o por adquirir o por tener, para que nuestros hijos cuando no estemos tengan algo que les represente una ventaja. Pero ¿qué hay de la parte espiritual? ¿Cómo me estoy ocupando de establecer un legado en la vida de mi hijo para que cuando yo no esté más en su vida, sepa tomar las decisiones correctas? ¿Qué estoy haciendo? Los tiempos que actualmente enfrentamos no son muy distintos, ya que vivimos en una sociedad que minimiza la autoridad y ofrece una libertad que más bien es libertinaje disfrazado de libertad, ya que carece de límites y responsabilidades. Toda libertad que carece de límites y responsabilidades es libertinaje. Y déjeme decirle, y con vergüenza lo digo, pero muchos de nuestros adolescentes y jóvenes viven sin saber qué es rendirle cuentas a usted como padre. Y eso me indica que usted está ausente en su vida. Puede ser un buen proveedor, pero como padre está fracasando, porque no está construyendo un legado espiritual en la vida de sus hijos. Debemos de tener en cuenta que cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, el lugar estaba geográficamente limitado por 3 ríos. Y Dios lo hizo así con la finalidad de proteger a Adán, no por el mal que pudiera haber afuera, sino por el mal que le provocaría a Adán no entender el parámetro de límites en su mente. ¿Por qué creen que no fue él quien extendió su mano para tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque él estaba familiarizado con los límites. Pero su corazón enamorado le hizo brincarse los límites. Y todos hemos descubierto y hemos experimentado la consecuencia de su decisión. Pero él estaba familiarizado con los límites. El problema es qué tan familiarizados están tus hijos con los límites. Preguntas rápidas: ¿a qué hora les permites llegar a casa? ¿Cuántas veces al día se comunican contigo? ¿Qué tanto sabes de su círculo de amistades? ¿Qué tanto te involucras en su vida personal? Dios te dio un hijo, una hija, no un mueble. Y tenemos que considerar que necesitamos involucrarnos en su vida, aun cuando a ellos les moleste. Ay, mamá, ¿qué me vas a decir? Ya me salió bigote. Sí, y hasta te huele mal la axila, pero me meto en tu vida. Porque los niños chiquitos generalmente no huelen mal, huelen bonito. Pero ya el adolescente pica. Pues estará él sintiéndose que ya llegó a la plenitud de su desarrollo o de su crecimiento, pero sigo siendo su padre. Lo mismo el joven independiente que vive bajo mi techo. Si quiere ser muy independiente, que se independice, salvo circunstancias muy específicas de personas que ya han
forjado su vida y que por circunstancias de acuerdo llegan a vivir bajo el mismo techo, pero tienen una vida independiente. Salvo en esos casos, debemos de considerarlos aparte, pero no aquellos que son dependientes nuestros. Quienes son dependientes nuestros tienen que rendirnos cuentas de su proceder. Es cierto que con el paso del tiempo los hijos van cambiando, se van haciendo más difíciles en cuanto a la corrección. Incluso me atrevería a decir que no siempre existe en ellos la voluntad para ser dirigidos, pero también jamás debería de faltar voluntad en el padre para aconsejar. El problema es que a veces ni siquiera eso queremos hacer. ¿Pero qué nos aconseja la Biblia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿le parece? Porque una cosa es lo que yo pueda decirles, pero es más trascendente lo que la Biblia nos quiera decir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 22:15. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En la Reina Valera la escritura dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Lea conmigo, los que tienen Reina Valera versión 60. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Me va a demandar. Que te demande. Proverbios 22:15 en la NBI dice: la necedad es parte del corazón juvenil. Leamos juntos. Pero la vara de la disciplina lo corrige. La vara de la disciplina lo corrige. Mire, la disciplina y el castigo se diferencian por el objetivo que cada una de ellas persigue y la motivación que impulsa su ejercicio. Son dos cosas las que van a diferenciar a la disciplina del castigo. La disciplina tiene un objetivo: recuperar las fuerzas perdidas de aquel que en ella es ejercitada. Es decir, yo voy a disciplinar a mi hijo para corregir su caminar de tal modo que vuelva al punto donde debería estar. Ese es el objetivo de la disciplina. Y la motivación de la disciplina es el amor. La escritura dice: si ustedes no son disciplinados por Dios, entonces considérense bastardos y no hijos. ¿Ok? Ahora, en contraste, el castigo tiene como objetivo señalar al infractor y de alguna manera ejercer justicia sobre su acto, pero no trata con el corazón. La disciplina sí. Y la motivación es la aparente justicia, no el amor. ¿Entiende la diferencia? Entonces la escritura dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina lo corregirá. Ay, no, yo nunca he sido de la idea, pastor, de pegarle a mis hijos. Se me hace algo demasiado violento, algo cavernario. Podemos en este sentido generar un sinfín de opiniones, pero lo que no debe de faltar es la disciplina, los límites y las responsabilidades que cada uno de nuestros hijos debe de tener claros. Porque si nosotros no establecemos esos límites, entonces en lugar de ser parte del grupo, ellos se sentirán ausentes de identidad y querrán vivir la vida a su manera. Veamos qué dice la escritura, Proverbios 23, dele la vuelta solo a la hoja.
Proverbios 23, versos del 13 en adelante. Para aquellos que dicen, no, a los hijos no se les debe de corregir nunca, hay que dejar que ellos vayan asimilando las circunstancias que viven y vayan aprendiendo, y si han de tropezar, pues aquí tiene a su mamita para ponerle su curita. No, miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 23, verso 13, NBI, dice, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Palabra de Dios. Ustedes dicen, amén. Y dice el 14, dale unos buenos azotes, escuche, y así lo librarás del sepulcro. Pastor, pero mi hijo ya tiene 50. ¿Ya se casó? ¿Ya realizó su vida? Sí. Es independiente usted. Pero sí, tiene 30. No ha tomado decisión sobre el rumbo de su vida y continúa bajo la sombra de su enagua. Tiene que sujetarse. Porque usted tiene la responsabilidad ante Dios de forjarle un legado. Porque el día de mañana, escúchelo y se lo vuelvo a decir, usted, igual que yo, y tal vez primero yo, nos vamos a morir. ¿Y qué va a hacer de nuestro hijo o nuestra hija si no tiene un legado espiritual que le traiga estabilidad y equilibrio y le enseñe a poder responder ante las circunstancias de la vida? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a actuar a partir de este conocimiento? Fíjese, dice la palabra de Dios, y vamos a leer, es más, la Reina Valera. Y dice la Reina Valera en el verso 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, que es el sepulcro. ¿Hace cuánto que no le da unos buenos llegues a sus hijos dependientes? Escuche, mereciéndoselos. No es nada más de que el pastor dijo y hoy voy a llegar a darle. ¿Qué? ¿Por qué me pegas? No. O sea, cálmese. Mereciéndolo. Está bien, a veces no es que fomentemos la violencia, porque no es el sentido del texto. Es que está fomentando la violencia, pastor, y violencia produce más violencia. Yo no quiero ser más sabio que Dios. No pretendo ser más sabio que Dios. No estoy viéndolo desde la perspectiva que usted lo ve, porque usted, si juzga de esa manera, lo está viendo desde la perspectiva de castigo y no desde la perspectiva de disciplina. ¿Cómo estamos disciplinando a nuestros hijos? ¿Están respetando los límites que establecemos para con ellos o hacen lo que se les pega la gana? Muchas veces como padres cometemos el error de pensar que los maestros de la escuela, escuche, son los responsables de la formación de nuestros hijos. La iglesia es responsable de sus valores, la sociedad de su desarrollo y de darles oportunidades. No. La realidad es que los únicos responsables de darles las herramientas y formarlos para que el día de mañana sean buenos hombres y buenas mujeres somos nosotros, sus padres. ¿A ti no te gustaría que llegara el vecino y corrigiera a tu hijo?
No esperes a que mañana el vecino sea el que le ponga una demanda porque se metió a su casa a robar. No estés esperando a que sean otras personas responsabilizándose de lo que tú no te estás responsabilizando. Es que yo estoy muy ocupado, es que yo tengo un horario difícil. Sí, pero vamos, finalmente la paternidad implica responsabilidad. Y necesitamos entender y ubicarnos en el sentido de que nuestros hijos nos necesitan. Y a veces, amados hermanos, el prohibirles aquello que quieren, usted lo sabe, es en pro de un beneficio futuro para ellos. ¿Ahora entiende mejor a Dios? Usted vivía frustrado todo el tiempo porque Dios no le decía que sí. Pues por algo. Nuestros hijos no van a enfrentar un futuro más simple que el nuestro, créame. Si ya tienes hijos de más de 20, no están enfrentando una vida fácil. Pero lo que los puede ayudar a que el día de mañana, cuando tú no estés o cuando ellos realicen su vida y salgan de tu hogar, será el legado que les des. Y mayormente el legado espiritual que ellos tengan. No podemos dejar a la aventura y dejar de darle peso a la formación espiritual de nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos tiene diferente temperamento, ¿cierto o no? Diferente forma de ver la vida, diferente forma de actuar, diferente forma de decidir. Eso solo te indica en quién debes invertirte más. Porque de no hacerlo, tú sabes cuál de ellos puede tener más riesgo de fracasar en la vida. Deberíamos priorizar como padres, establecer un legado en la vida de nuestros hijos que identifique su perspectiva de vida con lo que yo quiero para él mañana. Algunos hijos no saben lo que sus padres desean para ellos y por eso se andan conformando con cualquier cosa. Necesitamos trabajar en un legado que construya una identidad sólida en cuanto a su espiritualidad y fe. Pero quiero que escuche algo. Tu capacidad de influir en la vida de tus hijos llegará hasta donde tu nivel de autoridad te lo permita. En otras palabras, si tú no tienes autoridad, no tienes capacidad de influir en ellos. Y esto apunta directamente al ejemplo de vida que nosotros les estamos dando. Algunos padres no contaron con una educación universitaria. No estoy diciendo con esto que los mejores padres sean aquellos que terminaron una carrera universitaria. Definitivamente no es así. Los mejores padres son aquellos que tomaron en serio su paternidad, abrazaron a sus hijos y caminaron con ellos buscando edificar día con día un legado que les convirtiera en mejores hombres o mejores mujeres que ellos mismos. Y eso es lo que debemos de buscar, que sean mejores que nosotros, no apenas como nosotros. Mejores. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que la figura de los padres se ha deformado y ha perdido autoridad en la integración de valores y visión de futuro en los hijos. Hemos cedido un terreno que tanto el ambiente como las amistades
que rodean a nuestros hijos aprovecharán y no siempre los dirigirán hacia algo bueno. Si tú no estás construyendo el legado de tus hijos, otro lo va a construir por ti. Llámese ambiente o llámese amistades. Podría ser un paralelo del pasaje que David escribió diciendo, él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Haciendo un paralelo sin violentar el texto, sino extrayendo más bien su esencia y la síntesis de la enseñanza, podría decir, Padre, mamá, en mi corazón he atesorado tu legado que forjaste en mi vida a lo largo de los primeros años. Y hoy, en el avance de mi vida, no he olvidado tus palabras y tu ejemplo. Porque no sabemos el día de mañana qué situación puede llegar a la vida de nuestros hijos. Por eso es que tienes que estar ahí, forjando un legado. Mayormente la base espiritual que le permita convertirse el día de mañana en un hombre o una mujer de fe. Proverbios 19:18, vamos allá. 4 hojas atrás. Proverbios 19:18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En la NBI dice así la palabra de nuestro Dios. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Leamos juntos el siguiente verso. No seas cómplice de su muerte. ¿Sas? No te hagas cómplice de su muerte. ¿En qué pasos andan tus hijos? ¿Lo sabes? ¿Cuáles son las preferencias de sus amistades más cercanas? ¿Del círculo y ambiente en el que se desenvuelve? No basta con decir, es que llega a la casa con aliento a menta. No basta. No basta con que llegue dentro del horario que le establecí. ¿Sabes rendir cuentas? ¿Le has hecho preguntas acerca de su sexualidad? Yo puedo poner, por ejemplo, a mi madre. No terminó una carrera universitaria. Tuvo una primaria trunca. Y se atrevió a hablar conmigo de sexualidad. Y a enfrentarme y decirme, Samuel, vamos a hablar. ¿Cuándo nos hemos involucrado en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo estamos haciendo esa formación del legado? ¿Tus hijos temen a Dios? ¿Tienen temor de Dios? ¿O solo tú eres un hombre o una mujer de fe, pero tus hijos no? ¿Qué sentirías ver a tu hijo o tu hija en el infierno? Porque nuestra fe nos indica que existe. Entonces, si tú crees que hay un cielo, es porque también crees que hay un infierno. Y sabemos que la Biblia dice que está establecido a todos los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta es si hemos generado un legado en la vida de nuestros hijos tal que tenemos la paz de que ellos tienen una fe firme en Jesús. No estoy diciendo que podamos meter las manos al fuego por ellos y decir son perfectos. No, porque no hay ser humano perfecto. Pero sí te hablo sobre la fe
que debería ser para nosotros prioridad en la vida de nuestros hijos. Necesitamos ahondar en esto y crecer en ello para que nuestros hijos tengan estabilidad. Terreno que tú como padre cedes, terreno que el ambiente en el que ellos se desenvuelven o las amistades van a aprovechar. Ayer veía un meme y ahorita andan circulando imágenes en internet donde salen diferentes banderitas y diferentes formas en las que reaccionan en diferentes países. Y siempre México es el que causa como... es chistoso, es raro la manera en la cual actuamos, ¿no? Y el primero es una bandera alemana y dice, no, gracias, no tomo. Luego una bandera americana, no tomo. Una bandera española, gracias, no tomo. Una mexicana dice, ándale, échate solo una no es ninguna, vamos, anímate, ¿para qué venimos hasta acá? Para que tú solo estés viendo. Y se avienta un rollote, al final dice, bueno, sí, dame. ¿Me explico? Si no generamos en nuestros hijos convicciones y un legado lo suficientemente sólido, mañana estarán enfrentando tentaciones a las cuales tú en tu juventud no estuviste expuesto. Porque la sociedad se va degradando cada vez más. ¿Qué tan involucrados estamos en la vida de nuestros hijos? Necesitamos ocuparnos en forjar un legado que mañana les permita a nuestros hijos responder ante la vida de una forma incluso mejor a como nosotros respondimos. Tal vez tú eres esa clase de padre que no tuvo problemas en su desarrollo, que siempre tuvo estabilidad, que gracias a Dios llegó a una buena adultez y tiene felicidad. Pero no todos tomamos las mejores decisiones siempre. ¿O sí? ¿O solo yo me he tropezado muchas veces? Necesitamos aprender a enfocarnos de forma especial en observar la condición de nuestros hijos. ¿Tu hijo sabe orar? ¿De fluido? ¿Tiene algún don espiritual? ¿Tiene una pasión por Jesús? O como dije al principio, lo dejas acostado y tú vienes a la iglesia, pero al rato tiene energía para así poder ir a jugar fútbol. ¿Qué estamos haciendo? A veces llega a pasar que pongo a los adolescentes a orar y no saben orar. Los jóvenes no saben orar. Ay, es que su líder no sabe enseñarle. Vamos para allá, mire lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas. Capítulo 2, vamos a leer el verso 46 y 47, pero antes de que leamos ese verso, por favor, le ruego que leamos lo que tengo proyectado en la pantalla. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. La espiritualidad de una persona, más allá que comenzar y desarrollarse dentro de un centro religioso, comienza a ser inspirada por la devoción personal que los padres demuestren en su casa. Lo que tú siembras en tu casa es lo que florece fuera de ella. Ay, mi hijo aprendió que para cuando no quiere hacer algo, lo más fácil es inventarse una enfermedad. Es inventarse un pretexto. ¿Dónde lo aprendió? Pues sí, claro. ¿Dónde aprendió nuestro hijo que a la iglesia no se le aprecia, no se ama a los hermanos en Cristo, no se respeta al pastor? ¿Dónde? ¿No se oyó? ¿Ah? ¿No se oyó?
¿Cómo nos referimos a quien nos preside en el Señor? No porque sea perfecto. ¿Sabemos dar honor en la intimidad de nuestro hogar? No necesita usted siempre estar de acuerdo con quien le preside en el Señor para honrar. Yo soy consciente de ser una persona y tengo un tipo de liderazgo que no cabe en todas las mentes. Sin embargo, eso no me aflige. Pero la pregunta es si usted tiene la capacidad de honrar, porque es lo que está sembrando a sus hijos. ¿Dónde comienza la espiritualidad de una persona? ¿Aquí en la iglesia? No, en el hogar. Ahí es donde tus hijos deben de verte orar. Ahí es donde tus hijos deben de verte pasar horas frente al libro. No frente al celular nada más. Frente al libro. Y que tus hijos sepan que tienes tiempos para estudiar la palabra de Dios. Que tus hijos vean doblar tus rodillas en la mañana para buscar el rostro de Dios. A veces no estamos haciendo nada de eso. Mire, ¿qué dice Lucas? Lucas capítulo 2. Vamos de forma más cronológica, ¿le parece? Antes de ver el verso 46 y 47, por favor, coloque sus ojos en el verso 21. Lucas capítulo 2, verso 21. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo. Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿A los cuántos días llevaron a Jesús al templo? No, es que la cuarentena de 6 meses me impide llevar a mi hijo a la iglesia. ¿Sí? ¿Neta? ¿En serio? Pastor, le traigo a mi hijo por el cual la iglesia estuvo orando. Ya viene por su propio pie. Ah, sí, hermana, pero eso ya tiene más de 25 años. Sí, por eso. Ahora que tiene un problema se lo traigo. Por favor, Dios mío. A los 8 días llevaron, ¿quiénes? José y María. ¿A quién? Al bebé Jesús. ¿Por qué? Porque era su hijo y ellos tenían una responsabilidad de forjar para él un legado espiritual. Verso 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían de purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarlo al Señor. Era recurrente la involucración de José y María en la vida de Jesús. Eso produjo un efecto. Verso 40. El niño crecía y se fortalecía. ¿Por qué? Porque tenía un legado. Progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Verso 41. Vea. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. Ya ve, pastor, asistía Jesús a la iglesia una vez al año. No, señores. Una vez al año subía a Jerusalén, pero había una sinagoga en el lugar donde él vivía. Hello. Algunos de ustedes quieren traer a sus hijos solo cuando es el convivio de Navidad. No se pase. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre. Verso 46. Jesús se les pierde, usted conoce la historia. Al cabo de 3 días lo encontraron, ¿dónde?
Dice por ahí, hay una imagen que uno siempre regresa donde fue feliz. ¿Qué le hacía a Jesús sentirse feliz? El templo, porque para él le representaba familiaridad, mi hogar, mi casa, donde soy yo. ¿Entiende lo que le digo? ¿Dónde lo encontraron José y María? ¿Por qué? Porque para él era familiar. Él ahí se sentía seguro. Si se te extravía tu hijo, ¿dónde lo vas a hallar? Ah, ya sé dónde anda, en las chispas. ¿Ah? Ese es su hogar. Ahí se siente bien. Ah, no, ya sé, anda con el vago de su amigo el Pelos. ¿Ah? Ya sabes dónde está. ¿Dónde encontraron a Jesús? Sigamos avanzando. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros. Escuche, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Pregunto, ¿dónde lo aprendió? En la casa, no en la sinagoga, porque a la sinagoga ellos iban a escuchar la lectura del rollo. Sí, eran pergaminos, no crea que era una lectura muy larga. Eran pergaminos, ¿ok? Entonces escuchaban la lectura de los profetas, de los salmos, y después había una pequeña discusión sobre el tema. Pero básicamente la formación espiritual de todos se daba en casa. ¿Cómo lo sé? Porque así lo exigía la ley. Vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 6. Esto lo enseñaba la ley, y obviamente cuando el ángel se le aparece en sueños a José, porque recuerde usted que José quiere dejar a María en secreto. José se quiere ir y dice, mejor me desafano. Ya esta cuestión no tiene solución y mejor sin agitar las aguas me voy. Y el ángel se le aparece a José y le dice, José, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella hay ha sido engendrado por el Espíritu del Señor. ¿Estamos de acuerdo? José es un hombre que está familiarizado en todas estas cuestiones de la ley y los mandamientos de Dios. Y José, cuando va a responder a lo que el ángel le ha indicado, él sabe una cosa, que al decir sí, está adquiriendo una responsabilidad y un compromiso para con el Verbo hecho carne. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el verso 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Lo vamos a leer desde el verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Leamos juntos el verso 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblaselas a tus hijos siempre. Forja en ellos un legado espiritual. José lo sabía. Así que lo que Jesús está mostrando en el templo a la edad de 12 años no es su virtud divina, sino es lo que su Padre ha forjado en él. ¿Quién le enseñó? José. José sabía
quién era ese niño. Y abrazó el compromiso, abrazó la responsabilidad. Y no por el hecho de saber que era Dios humanado, le dejó de enseñar o lo dejó de dirigir. José le faltó muy pronto a Jesús, porque para cuando Jesús inicia su ministerio, ya no se menciona nada de José. Muchos eruditos coinciden en el hecho de que José murió entre la adolescencia y la juventud de Cristo. José le enseñó el oficio de la carpintería. ¿Usted cree que porque era el hijo de Dios nunca cortó mal una tabla? O al estilo Televisa, pues la corto mal, al cabo la estiro. No, o sea, no, Jesús no hizo eso. ¿Sí ha visto esas películas, no? Donde José corta mal una tabla y se pone a lamentar, ay, era muy caro ese material. No te preocupes, papi. Y el niño lo estira. Jesús no hizo milagros en su infancia. Jesús comenzó un ministerio lleno del poder del Espíritu Santo hasta que el Espíritu de Dios descendió sobre él y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento porque tiene un legado. No solamente Jesús, al enfrentar a Satanás en el desierto, tenía presente la palabra de Dios. Tenía presente a José y sus palabras y cómo José le recitaba la ley, porque era un mandato de Dios. Y le enseñarás a tus hijos mi palabra, estando en la casa, estando en el campo, en el camino, en la noche, en el día, enséñaselas. Legado espiritual. A veces no nos ocupamos ni de que nuestros hijos tengan la app de la Biblia. Ya no me voy a ocupar de comprarle una Biblia de papel. Hijito, ¿ya descargaste la app de la Biblia? Es gratis en la mayoría de las versiones. No, ni eso, pero ¿cuánta pornografía pueden cargar nuestros hijos en su celular? ¿Qué clase de legado estamos forjando? Jesús recibió de José un legado. Y de acuerdo al contexto que me muestra Lucas, aprendió de José a apasionarse por las Escrituras. Porque solo quien se apasiona por algo desea profundizar. Y Jesús los bombardeaba a los maestros de la ley con preguntas. Y ellos le preguntaban y él sabía qué responder. Dime cómo se llaman los padres de Sansón. ¿Ah? Nos damos cuenta que hoy no tenemos un legado espiritual porque nuestros padres no nos han enseñado. Y pensamos que la formación espiritual de nuestros hijos corresponde solo a lo que se puede enseñar en iglesia para niños o lo que el líder de jóvenes o el líder de adolescentes les va a comunicar. Pero nosotros como padres pareciera que nos deslindamos de esa responsabilidad. Cuando no debería de ser así. Deberíamos de trabajar en conjunto con nuestros hijos para que ellos tuvieran un legado. Amén. Considere lo siguiente. La identidad en nuestros hijos puede llegar a verse amenazada en diferentes escenarios de la vida. Sin embargo, el que nuestros hijos cuenten con un legado les hará responder con sabiduría ante dichas eventualidades. ¿Quién va a aconsejar a tus hijos mejor que tú?
quién? ¿El pastor? ¿A quién le hará más caso? A usted. ¿Por qué? Porque usted no está. Pero no es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. ¿Entiende lo que le digo? De ahí es que puedo decir que nuestro fundamento determina el tipo de tormentas que podemos enfrentar. Si nuestro fundamento no es sólido, no podremos enfrentar tormentas. Recuerde lo que enseñó Jesús, que aquel que oye sus palabras y no las pone en práctica es como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vino una tormenta y esa casa se vino abajo y fue grande su ruina. Pero aquel que escucha sus palabras y las pone por obra es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué tan interesado estás en que tus hijos edifiquen su vida sobre la verdad, sobre la palabra de Dios? ¿Qué tan firme es tu compromiso para con tu hijo, para que aunque le incomodes, mañana tenga una fe más firme? Porque no le vas a hacer eterno. Y mañana puede ser que las circunstancias le alejen de ti y ni siquiera una llamada o un mensaje de texto te regale. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo sabrás que estará bien? Por el legado que forjaste en su vida. No se trata de temperamentos. No se trata de personalidades. Se trata del legado. Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 13, verso 1. Proverbios capítulo 13, verso 1. Y con esto vamos a concluir. Dice la palabra de Dios y vamos a escucharlo atentamente. Dice la Escritura: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Leámoslo juntos. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre. Hasta aquí hablamos de quien está en autoridad y quien tiene el privilegio de poder formar una personalidad. ¿Sí? Lamentablemente hemos entrado en una cultura donde para ser incluyentes hacemos separación. Contradictorio, paradójico. Pero en realidad yo vengo de una generación en la que un solo género masculino podía contrarrestar 99 femeninos. Entonces, si tenía 99 mujeres y un solo hombre, yo decía ellos. Ahora caemos en las cosas absurdas de decir ellas y ellos. Bueno, cuando la Biblia dice padre, apunta a quien está en autoridad. Porque puede ser que tenga un padre desobligado, desatendido y completamente indiferente a la formación de su hijo. Los hay. Pero puede ser que tu madre sí tengas interés en que tu hijo tenga una experiencia con Jesús. Si tu hijo es sabio, va a atender a tu corrección. Pero la sabiduría no es algo que nos llega de repente. La sabiduría es algo que se adquiere al paso del tiempo. Entonces, esta sabiduría nos habla del legado. El hijo que junto a su padre construye un legado, hace caso a sus consejos. Pero el hijo que ha crecido solo como la hierba, no le hará caso ni aun que lo regañe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Involucrarnos o ser indiferentes? Esa ya es
su decisión. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias.